¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Les habla su profesora de química, Belisa Valdivieso. Vamos a ver el tema de enlaces químicos. Seguimos con el tema de enlaces químicos. En este caso, los tipos de enlace covalente. Como hemos visto anteriormente, un enlace covalente era una unión de ¿quién? De dos no metales. Ahora tenemos los tipos de enlace covalente polar, que era la unión de dos no metales, en este caso diferentes, que nos daba una electronegatividad diferente a 0 y menor de 1.7, y teníamos el enlace covalente, en este caso no polar o apolar, que me daba una electronegatividad de 0. En este caso se trataban de dos no metales iguales. De ahí vimos lo que era enlaces covalentes tipo dativo, en este caso cuando se dé un paro más de un par de electrones, en este caso, al otro elemento, ¿sí? Pero en este caso no pierde, el elemento que está aportando no puede perder ni ganar. Entonces simplemente se representa por una flecha el que está cediendo los electrones. Entonces ese sería nuestro enlace dativo. Bueno, eso es lo que nos quedamos en la semana anterior. Ahora, con respecto al enlace covalente, tenemos, según el número de enlaces compartidos, ¿sí? Tenemos un enlace covalente simple. ¿A qué se refiere? En este caso, es el tipo de enlace que da entre los átomos enlazados que comparte un par de electrones, ¿sí? Entonces, simplemente yo tengo que poner, aquí mi ejemplo, tengo el metano, ¿sí? Tengo el carbono, acuérdate que el carbono tiene 4 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, y el nitrógeno tiene 1. Como son 4 nitrógenos, van a ponerse alrededor del carbono y le va a compartir un electrón. Entonces, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Ahora yo uno estos electrones, ¿sí? Del carbono con el nitrógeno y me va a aparecer una línea. Como puede decir un brazo a la izquierda, un brazo a la derecha, uno arriba y uno abajo. Entonces estos brazos son llamados enlaces. Como solamente tienen una raya porque comparte un par de electrones, entonces se llama enlace simple. Entonces este metano tiene 4 enlaces simples, 1, 2, 3, 4. ¿El carbono cumple con la regla del octeto? Sí, porque serían 4 enlaces, sería 4 por 2. Cada enlace vale 2 electrones, 4 por 2, 8. El carbono alrededor va a tener 8 electrones de valencia. El nitrógeno solamente es estable porque una raya equivale que son 2 electrones, solamente tiene el nitrógeno 2 electrones. Entonces, esos son mis enlaces covalentes simples, de acuerdo según el número de enlaces compartidos. También tenemos enlaces covalentes múltiples, cuando estamos hablando de un enlace doble o un enlace triple. ¿A qué se refiere? Ese tipo de enlace se da cuando los átomos, en este caso enlazados, se comparten 2 a más pares de electrones y pueden ser doble o triple. Cuando tenemos el enlace doble es cuando comparte 2 pares de electrones. Por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno, ¿sí? O 2. Entonces, ¿qué tenemos? El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, aquí están los electrones de color celeste, y tenemos el oxígeno, otro oxígeno de color rojo, igual 6 electrones. Vamos a acomodar los electrones de tal forma de que cumplan con la regla del octeto, entonces sería así. Yo voy a encerrar aquí y puedo observar en este caso que este oxígeno tiene 6 más 2 azules, va a tener 8, y viceversa el del costado también, 6 azules y 2 rojos, serían 8. Entonces, si yo uno estos dos, ¿sí? Este de aquí con el rojo con el azul y el rojo con el azul, voy a obtener 2 rayitas como un igual. Entonces ese va a ser un enlace doble. Cuando tengo dos enlaces juntos, ¿sí? 2 enlaces simples juntos, entonces equivale que es un enlace doble. Tenemos también lo que es un enlace, en este caso triple. ¿A qué se refiere? En la compartición de 3 pares de electrones. Ahora ya no van a ser 2 sino 3 rayas, ¿sí? Entonces son malos, los enlaces triples van a ser que malos conductores de electricidad. A condiciones normales pueden ser sólidos, líquidos y, en ese caso, gaseosos. Bajo punto de ebullición pueden ser polares y se disuelven en el agua. Cuando son apolares se disuelven en solventes orgánicos, ¿sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno tiene una electronegatividad de 5. 5A, está en el grupo 5A. Tiene 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para el electrón. Ahora, tengo acá el otro 5, igual, N2. Son 2 nitrógenos. Tengo que ordenarlos de tal forma que cumplan con la regla del octeto. Entonces yo los acomodo y los acomodaría así. Nitrógeno, ¿sí? 3. Van a compartir 3 pares de electrones. 1, 2, 3. 3 por 3, perdón, 3 por 2, 2, 4, 6. ¿Sí? Y acá 2, 8. Si yo encierro tengo 8, la regla del octeto, 8 electrones
de valencia, 8 en este caso cumple con la regla del octeto, nitrógeno. Y el otro nitrógeno a la derecha también cumple con la regla del octeto. Tiene 5 y le presta el otro 3, ¿sí? Para comparten 3 electrones. Entonces serían 5 y 3, 8. Por eso tiene 1, 2, 3 rayas, un enlace triple. Entonces se están compartiendo 3 electrones. Acuérdate, ahora ya sabes que es enlace simple cuando comparten un par de electrones. Enlace doble comparte 2 pares de enlace triple comparten 3 pares de electrones. Continuamos. Ahora vamos a ver lo que son enlaces covalentes, en este caso polar y apolar. ¿Cuándo es un enlace covalente, en este caso polar? Cuando dos átomos unidos mediante enlaces covalentes tienen una electronegatividad diferente. En este caso, la nube electrónica está más cerca del más electronegativo. El enlace se llama polar y es un tipo particular, en este caso, del enlace covalente. Entonces, como dice, la electronegatividad está más cerca, en este caso, del más electronegativo. Ya sabemos cuáles son los más electronegativos. Ya sabemos que es nuestra nube electrónica, ¿sí? que giran alrededor los electrones, que es un RAMP, que es la región energética de máxima probabilidad de electrones. Tenemos nuestros núcleos. En este caso, el núcleo va a contener protones y neutrones. ¿Sí? Aquí, como podemos ver, los azules son los neutrones, los rojos son los protones, los verdes son los electrones que están en la envoltura en la nube electrónica. Entonces, esa es nuestra estructura de nuestro átomo. Ahora, con la electronegatividad, ya sabemos que el más electronegativo en este caso es el flúor, que tiene una electronegatividad de 4. El menos electronegativo es el cesio, y en este caso y el francio, pero en este caso son sintéticos. ¿Sí? Conforme la electronegatividad avanza cuando va caminando de izquierda hacia derecha en la parte inferior y de abajo hacia arriba, aumenta. Los gases nobles no se cuentan. Entonces, si yo digo por ubicación entre el cobre y el talio, ¿quién está más electronegativo? Entonces yo voy a ver quién está más cerca del flúor. En este caso va a ser el cobre. El cobre está más cerca del flúor. Y si tengo los valores de electronegatividad, en este caso el cobre 1.9 y el talio vale 1.5, yo sé por el valor que 1.9 es más grande que 1.5, ¿sí? Es más electronegativo. Entonces esta es mi tabla de electronegatividad que tenemos que, en este caso, imprimirla, ¿sí? O bajarla de internet. Entonces, cuando los electrones enlazantes no son compartidos en forma equitativa por los átomos, esto debido a que uno de los átomos es más electronegativo que el otro. Se cumple que la diferencia de la electronegatividad es diferente a 0. Entonces, cuando tenemos un enlace covalente polar, la diferencia de electronegatividad va a ser diferente a 0, pero en este caso menor que 1.7. Acuérdate que todo elemento que tenga una electronegatividad igual a 1.7 a mayor va a ser un enlace iónico o electrovalente. Nosotros no estamos hablando de enlace iónico, sino de enlaces covalentes. En este caso, el enlace covalente polar. Tiene que ser su electronegatividad menor que 1.7 y mayor que sea diferente de 0. Como regla general, los compuestos no en este caso que no presenten geometría simétrica serán en este caso polares. Geometría simétrica equivale a igualdad. Se puede decir que tengan una resultante diferente de 0. En este caso, aquí observamos, ¿sí? Como me dijo anteriormente, en la parte de acá, la nube, en este caso, la nube va a estar más grande, de acuerdo a la nube electrónica, en este caso, va a ser el más electronegativo, ¿sí? ¿Quién se acerca más? Por ejemplo, aquí, en la imagen se observa que sucede que el cloro y el hidrógeno, los electrones están más cerca del cloro, más electronegativo. En ese caso, acuérdate que el cloro tiene una electronegatividad de ¿cuánto? De 3. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. El más electronegativo es el cloro. Entonces, los electrones van a estar más cerca de ¿quién? Del cloro. Porque es más electronegativo. También suele indicar en este caso que va a tener una cierta densidad de carga negativa, ¿sí? El cloro tiene carga negativa menos 1. Acuérdate que en este caso el cloro está en el grupo, en este caso tiene un Z17. Si no me equivoco, necesita llegar a ser un gas noble. En este caso sería el más próximo del Z18, el argón. Entonces le faltaría un electrón para llegar al Z18, por eso es menos 1. En cambio el nitrógeno es un Z1, ¿sí? H1.
Para llegar al helio, en ese caso va a necesitar que un electrón también, pero de todas maneras se convierte en positivo. Entonces, como vemos aquí, simplemente el hidrógeno va a ser más, va a tener que perder un electrón y el cloro va a tener que ganar un electrón. Entonces la electronegatividad va a ser 0.9 menor que 1.7 y en ese caso mayor o diferente de 0. Estamos hablando de un enlace covalente polar. Tipo de enlaces covalentes polares, ¿quiénes tenemos? El agua. Por ejemplo, aquí podemos ver esta bola grande y esta esfera grande va a ser el oxígeno, las dos pequeñas va a ser el hidrógeno. Entonces más electronegativo es el oxígeno y menos electronegativo es el hidrógeno. Como podemos ver, la figura OHH. ¿Sí? Menos, aquí sería menos y aquí sería más. Menos 2 y más 2 si los ponemos en una sola imagen. Aquí el HCl, el ácido clorhídrico, tenemos que el más grande va a ser el cloro. Entonces el cloro tiene menos 1 de carga y en el caso del hidrógeno más pequeña, más 1. Tenemos HCl. Siempre va a ser, en este caso, un enlace simple, acuérdate, comparten solamente un par de electrones. Son enlaces covalentes polares. Tenemos más ejemplos de enlaces covalentes, en este caso polar. Tenemos aquí igual, anteriormente el HCl, ¿sí? Ya sabemos que tiene una electronegatividad de menos 2.1, 0.9. Cloro tiene electronegatividad de 3, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.9, sería 3 menos 2.1, aquí sería 0.9. En el caso del agua, la electronegatividad, ¿qué sería? El oxígeno tiene 3.5 y el hidrógeno tiene 2.1, entonces sería 1.4 su electronegatividad. En el caso aquí del amoníaco, la electronegatividad del nitrógeno vale 3 y la electronegatividad del nitrógeno vale 2.1, 3 menos 2.1, 0.9. Como puedes apreciar aquí, aunque haya un subíndice 3 no se va a multiplicar, solamente se coloca el valor del nitrógeno, que es el 2.1. No porque hay 3 nitrógenos voy a multiplicar por 3, no, solamente el valor del elemento. Acá tenemos el óxido clórico. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí el cloro vale 3.5, el oxígeno vale en este caso 3 puntos. 3.5 menos 3 sería 0.5. Entonces, como pueden ver, todos ellos tienen una electronegatividad diferente de 0, pero menor que, en este caso, 1.7. Entonces, son enlaces covalentes polares. Seguimos. Ahora, ¿qué son enlaces covalentes no polar? Entonces, cuando los átomos comparten equitativamente los electrones del enlace, y generalmente participan átomos del mismo elemento no metálico. Entonces, son iguales. Si la geometría molecular son simétricas, también son apolares. ¿Sí? En ese caso, cumplen que la electronegatividad va a ser igual a 0. Simétricas, geometrías simétricas, equivale que en ese caso me va a dar un módulo resultante, en ese caso igual a 0. Tenemos aquí un enlace polar, el hidrógeno, dos enlaces iguales, ¿sí? dos metales, hidrógeno, 2.1 menos 2.1, 0. Entonces, en este caso participan átomos del mismo elemento, la electronegatividad es igual a 0, ¿sí? Y presentan una geometría molecular simétrica. ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos los cloros. ¿Sí? La molécula de cloro, van a compartir en este caso un par de electrones. En este caso el cloro grupo 7A comparten un par de electrones, va a ser un enlace simple. El cloro tenía una electronegatividad de 3.5 menos 3.5, 0. Entonces, enlace covalente no polar. Acá el oxígeno también tiene una electronegatividad de 3 menos 3, en este caso 0. Aquí va a compartir ¿cuántos electrones? En este caso va a compartir 2 electrones. 2 pares, ¿sí? 2 pares de electrones. Un oxígeno da 2 electrones, el otro da 2 electrones. Entonces sería un enlace doble. Tenemos aquí otros ejemplos cuando es un enlace simple, que son apolares. Tenemos el cloro doble, comparte un enlace simple. Tenemos el dióxido de carbono igual. En este caso, enlaces dobles, ¿sí? En cada lado se puede decir va a tener sus brazos, van a ser enlaces dobles. Va a compartir un par, en este caso 2 pares de electrones, aquí un par, 2 pares. El amoníaco igual también 2 elementos iguales, no metálicos, va a ser un enlace covalente polar. También el dióxido de azufre, el óxido de azufre 2 también va a tener en este caso un enlace doble, ¿sí? Y un enlace dativo, si puedes apreciar aquí.
Entonces, todos ellos son enlaces covalentes apolares. Electronegatividad igual a 0.